A favor. Entonces Roger Iván sería a favor y Ediel Jiménez en contra. Antes que nada, agradezco esta oportunidad de continuar en este debate. Estamos debatiendo un tema muy polémico en la actualidad. Creo que ese tema es de suma y gran importancia porque actualmente el país está sufriendo un gran problema social, no solamente el que implica la economía de México, implica la seguridad y sobre todo implica la paz. Quiero iniciar con un debate leyendo un artículo constitucional que es de suma importancia conocer con respecto a este tema. El artículo 129 nos habla de que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tenga exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes con los castillos, fortalezas y almacenes que dependen inmediatamente del gobierno de la Unión y los campamentos, cuarteles o depósitos, que fueran de las poblaciones que se establecieran para la estación de las tropas. Es contundente que hoy México no está viviendo una situación de paz. La situación se le ha salido de las manos al gobierno federal. Hoy es necesario poder implementar políticas y creo firmemente que es justificable que el ejército se encuentre en las calles. ¿Por qué? Porque para poder velar por la paz no hay ningún órgano más justo y un órgano en el cual no se pueda perpetrar la delincuencia organizada para que pueda ejercer sus funciones. Tal es el caso del ejército. El ejército, que a partir de la vocación de aquellos ciudadanos y jóvenes que se enlistan para prepararse, con una suma vocación para defender a la patria, y no solamente a la patria, que se compone el Estado de tres situaciones, que es el territorio, cuando están desplazados a lo largo de la República Mexicana para velar por los intereses de la ciudad y de la ciudadanía, que es la paz. En el gobierno del Estado es necesario fortalecer la prioridad que es la gobernanza, en el cual depositamos la confianza como ciudadanos para que podamos decir vivimos en un buen Estado de Derecho. Igualmente en la población es parte fundamental del Estado. ¿Y qué mejor órgano de justicia que el Ejército Nacional? Señores, no podemos dejarnos atrás, no podemos dejar que la delincuencia organizada tenga mejores armas, no podemos dejar que sigan avanzando. Es hora de que le demos la oportunidad al ejército mexicano que continúe con su trabajo, el trabajo de defender a la patria y velar por la paz. Es cuanto, compañero. Con la venia, miembros del honorable jurado calificador, amigas y amigos que nos acompañan esta noche, agradezco la oportunidad que se me ha brindado de pasar a esta ronda para exponer las ideas de a quienes queremos ver a este país más grande y próspero. Sin lugar a dudas, es un tema muy controversial el hecho de que si es justificable la presencia del ejército en las calles para mitigar la inseguridad. Independientemente de la postura que es en contra, la que me tocó, yo creo que es muy evidente de que el ejército en las calles no está combatiendo la inseguridad, está creando una guerra en la cual ha sobrepasado los 45,000 muertos desde el inicio de este nuevo gobierno que es el PAN. Vemos que se ha creado una lucha cuando bien estábamos en tiempos de paz, y como lo mencionó mi compañero, es cierto, el artículo 129 menciona que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Entonces, ¿qué hacen los elementos del ejército y la Policía Federal en las calles cuando vemos que el narcotráfico está invadiendo, obviamente a través de una lucha que lleva junto con el ejército, más muertes? Todavía vemos impunes muchos de los actos de violencia que suceden a partir de que el ejército está en las calles, lo cual no cumple con la tarea de mitigar la violencia.
al no haber una declaratoria de guerra en nuestro país, el ejército debería permanecer en sus comandancias, campamentos o cuarteles. Por ninguna razón deberían estar en las calles. Al contrario, si están haciendo algo, es crear una guerra. Es cierto que la actuación de los militares mexicanos ha facilitado la captura o la muerte de algunos capos más importantes, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de cuántos inocentes? ¿Qué preferimos como mexicanos? ¿Crear institutos, conciencias, hijos mejores preparados para que se alejen de las drogas? ¿O crear más muertes, crear inseguridad, crear temor en las calles? Porque hay personas, incluso niños, que mueren por balas perdidas en las calles. Aquí tengo una nota de los últimos comicios que se llevaron a cabo este mes, donde muestra que muchas de las personas que fueron a votar se detuvieron en el momento de emitir el voto porque tanto el ejército como la Policía Federal estuvieron supuestamente custodiando la sede del Instituto Federal Electoral. La gente se fue a sus casas precisamente por temor, porque creían que algo estaba pasando en la ciudad, creían que algo estaba yendo en contra de su seguridad, cuando en realidad lo único que hacen es atemorizar a la ciudad todos los días. Aquí tengo pruebas de que en la ciudad de Coahuila, en la ciudad de Nayarit, la gente tuvo un 30% de abstencionismo debido precisamente a este temor que generan los militares en las calles. Más allá de cuidar y de mitigar la inseguridad, lo que hace el ejército es promover un miedo la cual las personas responden precisamente por ese miedo que se tiene al ver tanta violencia en nuestro país. Cuando escuchamos en las noticias, incluso vemos en las calles que compañeros, amigos, gente cercana han sufrido algún tipo de atropello, que actualmente también vemos que están en los temas de derechos humanos, cuando no saben si se debe investigar o llevar un juicio a través de los derechos humanos o a través de los militares. Vemos que existen muchos atropellos. ¿Y qué garantía tenemos de que los soldados no cometen actos de corrupción? ¿Qué garantías tenemos de que son más eficaces que nuestras policías? Gracias. Antes que nada, quiero decir que la garantía de que se puede confiar en el ejército es porque se ha dejado de confiar en la policía. Realmente hoy, muchos de los comandos policiales, y no nos vayamos lejos, dentro del estado sabemos, el estado del norte, en el cual muchos policías son involucrados. Tenemos el caso del general Villa. ¿Quién mejor que un ejército en el cual no se viene involucrado con ninguna parte de un territorio, son traídos de otro lugar? ¿Qué va a aclarar, compañero, que usted le está echando la culpa de la violencia al ejército? Usted culpa de la muerte de muchos jóvenes y ciudadanos. No podemos negar que en el fuego cruzado de esas balas existieron pérdidas de vida. Sin embargo, compañero, la fuente de esta violencia y de esta muerte son los traidores a la patria. ¿Quiénes son los traidores a la patria? Los narcotraficantes. ¿Quiénes son los traidores a la patria? Los corruptos, los policías que se venden al crimen organizado. Ellos son los culpables, compañero. No podemos decir que el ejército es el culpable de tanta maldad en nuestro país. Es parte de la solución, pero sabemos que la solución no está completa. La solución va a venir de igual manera, de mano con un buen gobierno, de mano con un buen desarrollo tecnológico, educativo, el incentivo de valores, ciudadanos comprometidos con su gente. Creo que los valores cívicos más importantes se dan en el ejército. Defender a la patria, respetar a los honores y a los actos cívicos que tenemos. Realmente es contundente e importante saber que los generadores de esa violencia no es el ejército. Y sí es importante que se encuentren en las calles, porque van a defender y van a brindar seguridad ante cualquier situación. Si no estuvieran esos, ¿quiénes estarían en el poder? ¿Quiénes estarían controlando las calles? Con algunos estados estaba sucediendo, y con la llegada del ejército se mitigó esta problemática. Compañero, es necesario ver más allá de lo que está encerrado usted en su mentalidad, en su fracción y en su posición, porque cabe destacar que hoy, si nos ponemos a mirar en los principales noticieros mexicanos, la delincuencia hoy está dando una gran lucha, pero el ejército la está ganando cada vez, como usted me ha dado la razón, que gracias a ellos se han capturado un gran número de capos de la droga. Es falso, compañeros. Gracias.
Han habido muchas pérdidas en los últimos 10 años y muchas de esas pérdidas, de los 40,000 que rebasan esta cifra lamentable, arriba del 40% son personas inocentes que se encuentran en ese momento en el cual, como mi compañero mencionó, nosotros no somos culpables de lo que se vive en nuestro país. Existe una falta de cultura, porque es cierto que existe la corrupción, es cierto que existen todos los males que atemorizan a nuestra sociedad, pero eso sí, la Constitución es clara, la Constitución es la ley suprema. El artículo 136 menciona la supremacía de la Constitución. No hay sustento legal en la que podamos ver a los miembros del ejército en las calles, y mucho menos cuando estamos en tiempos de paz, y actualmente vemos que lo único que han ocasionado es una guerra, que lo único que ha dado como resultado son muertes inocentes. Me permito comentarle que Amnistía Internacional también ha hecho aclaraciones respecto a este tema, porque vemos que el país vecino es una de las fuentes problemáticas de nuestro país, porque vemos que en el norte de nuestro país, como Ciudad Juárez, que es la ciudad más insegura del país y del mundo en el 2011. ¿Cómo va a ser posible esto, que en menos de 10 años, una ciudad en un país como el nuestro, lleguemos a escuchar que sea el más violento y el más inseguro en todo el mundo? Desde el 2006 tenemos memoria que se intensificó el combate al narcotráfico, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo autónomo encargado de investigar violaciones de los derechos en el país, y ha hecho un montón de recomendaciones al gobierno de nuestro presidente Felipe Calderón por supuestos abusos cometidos por el ejército. Ahí yo me pregunto, ¿qué diferencia hay entre la policía y el ejército si los dos supuestamente están para darnos seguridad en nuestro país? Actualmente existen 200 miembros de las Fuerzas Armadas que se encuentran bajo investigación dentro de la jurisdicción militar por esas recomendaciones que se le han hecho al presidente de la República. Sin duda alguna, vemos que nuestro país está pagando un precio muy grande, y no me refiero a económico, me refiero a vidas, y muchas de ellas inocentes. Pero yo me pregunto, ¿qué está haciendo o cuánto está invirtiendo el gobierno de todos los millones y millones de pesos que se han gastado en esta guerra inútil del gobierno? ¿Cuántos millones de pesos han invertido para proteger verdaderamente a los ciudadanos? ¿Cuánto tiempo más necesitamos o tendremos que pasar para que dejaran de existir estas violaciones a nuestras garantías, pero sobre todo esta inseguridad que nos atemoriza todos los días? Nuestro país tiene materia para ser un país de justicia, porque tiene valores, porque tiene historia. Hoy nos corresponde hacer la diferencia. La única manera de hacerlo es siguiendo lo que nos marca la ley y actuando con eficacia. Por supuesto que el ejército no tiene ninguna justificación para estar en las calles, y mucho menos estás cumpliendo con su labor, porque no está mitigando la inseguridad que el día de hoy vemos que en nuestro país muchos turistas no vienen a visitarnos precisamente por la ola de inseguridad que se vive en nuestro país. Ya estamos a 10 años, deberíamos estar hablando de una seguridad, porque el ejército hace 10 años que salió, pero vemos que no es así, porque actualmente en el 2011 nuestro país viene siendo uno de los países más inseguros del mundo. Gracias.